él había dejado una nota, encima del escritorio y la había encontrado el hijo menor. Y entonces ahí él me dice, él dejó una nota y me dice, es una nota de suicidio. Se sentía súper cansado, no podía dormir, los medicamentos no funcionaban, que lo perdonaran, que a sus amigos que los perdonaran, a todos, una carta de perdón y justificación. Hoy en Nuestra Gente tenemos el honor de compartir un momento muy, muy especial con una mujer que tiene una fuerza increíble, muy comunitaria, una gran amiga, resiliente también, porque es una mujer que ha sabido levantarse, así como la ave fénix, desde las cenizas. Y para mí es un orgullo, de verdad, compartir su historia en Nuestra Gente con Heidi de la Cruz. Muchísimas gracias a Ginette Medina Rodríguez. Y miren que tengo que buscar el nombre, y es mi amiga, porque yo la conozco como Janet, y resulta que es Ginette. Así me dice mi mamá. Sí, muchas gracias, Heidi, por la invitación. Encantada, un placer, un orgullo ¿verdad? De que me hayas invitado. Y por fin se nos dio, porque con Ginette, que hemos compartido en tantas actividades aquí en la Florida Central, tuvimos el privilegio de compartir una trayectoria bien larga desde la ciudad de Orlando hasta Washington en un autobús. Es correcto, en un autobús, un overnight, o sea, una noche llena de mucha aventura, experiencias, cuentos, anécdotas, eh, bien bueno. Y fue un momento de como que de conexión, como que encontramos justamente ese punto donde las 2 nos sentimos identificadas. Y yo le dije a Ginette en ese momento en el autobús, después de conocer un poco más de su historia: "Ay, Ginette, a mí me encantaría entrevistarte". Eso es así. Y mira, se Y nos mira, dio se nos dio casi un año, ¿verdad? casi un año, pero De la eso. la espera valió la pena. Y Ginette, tú eres de una isla que yo amo, de verdad. Viví 17 años en Puerto Rico, así que, de verdad, nada que objetar en ese sentido. Háblanos un poco de tu país. Bueno, yo vengo de San Juan, Puerto Rico. En San Juan, Puerto Rico viví muchos años. Llevo aquí en la Florida 11. Vine directito desde San Juan, que es mi ciudad capital. Nací y me crié en San Juan. Allá me casé, tuve mis hijos y vine con ellos cuando ya eran menores de edad. Estuve 24 años casada. Fue con mi esposo, mi primer novio. Duramos 30 años juntos. Después de ese año de estar de novio, nos casamos y vivimos allá hasta antes de venir para acá, hace 10 años. Pero en el proceso de determinar o sea, de tomar esa decisión y mudarnos para acá, para mí fue un poquito, difícil, en el sentido porque estábamos con buenos trabajos, y la decisión fue tomada en base a la que para que nuestros hijos tuvieran una mejor, calidad de vida, porque en Puerto Rico estaba cambiando un poquito Claro. y entonces ya veíamos unos cambios y no queríamos que los hijos tuvieran un poquito más de, otras oportunidades que nosotros hubiéramos querido tener en nuestro momento. Pero esa decisión fue difícil para ustedes, aún pensando en los hijos. Sí, yo me tardé como 5 meses en entregar la carta de renuncia, porque cada vez que iba a la oficina trataba de pasar a la oficina de mi jefe para dejarle saber, mm, este, yo ya salía como que y me salían las lágrimas y me preguntaba: "¿Qué pasó algo?". Y yo: no, 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 todavía, todavía". Ahí tú con la cartita aquí detrás. Y casi con la cartita detrás, hasta el día que me tocó dejarlo saber, y fueron como casi y lo dejé saber como 3 meses antes. ¿Y Ya cómo fue ese primer día ya? Dijiste, bueno, ya, Puerto Rico, chévere, nací allá, te quiero mucho, Isla del Encanto. Y entonces en Orlando, ¿qué En pasó? Orlando. Pues entonces viene la etapa de preparación, básicamente entrar en el proceso de enfoco primero con los chicos, organizarnos. Ya teníamos, ya habíamos buscado previamente dónde nos íbamos a mudar, dónde nos íbamos a establecer. Nos establecimos en Orlando. Ujú. Perdón.
Y entonces, participamos, o sea, el evento de la mudanza muy en aquel entonces, si hoy es costoso, en esa época también, hace 10 años era bien costoso, el dinero se va súper rápido, por más que mucho menos que venga, siempre hay, ¿verdad? Hay que gastar. Sé que el año pasado, el 2024, fue un año muy difícil para ti, y quienes te conocemos. eh, Vimos unos más cerca, otros más lejos, ese acontecimiento porque migraste desde Puerto Rico para Orlando con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Pero ¿qué pasó en el 2024? Bueno, en el 2024 empezamos súper bien. Ya cuando entramos en el segundo mes del año, pues la cosa se puso un poquito difícil. Mi esposo pierde su trabajo. Al perder él su trabajo, pues empezamos con esto de, pues yo soy súper positiva y le digo, vamos a hacer diferentes, intégrate conmigo, porque a mí me gustan mucho hacer los negocios. Y ya estaba encaminada a hacer crecer mis negocios personales y solamente era como que ya entrar. ¿Qué pasa? Él era bien analítico en esta parte de centrado en que ser un empleado, eso era lo que había. Pero estaba tan emocionalmente, yo entiendo que estaba tan y tan emocionalmente entrado en su trabajo que ya él venía en su mente que en 10 12 años se retiraba, saldaba a su casa y de ahí del trabajo nadie lo sacaba, porque estaba cómodo, pero no venía, no, aunque uno no se prepara como ser humano cuando tú adoras y, o sea, cuando a ti te encanta un trabajo, esa es tu pasión y tú sigues hacia adelante. Y lo quieres, lo quieres, lo quieres y de ahí nadie te saca. Exacto. Pues estaba así, pierde su trabajo, al mes y mes y medio empieza como, le empieza como un estilo de, no estilo, sino depresión. Él cae, empieza a caer en una depresión de que no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Y entonces ahí va donde empieza a ir a donde doctores, le empiezan a medicar y al cabo de un mes y medio más, pues él fallece por la depresión tan severa que le dio. Pues, porque se tomó unos medicamentos, tuvo un cruce de medicamentos y lamentablemente le dio un infarto y ahí ya Falleció. falleció. Nos levantamos mm, como un sábado normal, porque días anteriores se suponía que estuviéramos yo soy realtor, y entonces que fuéramos a un open house, pero el día anterior me dijo, yo no voy. Y en ese yo no voy, se empeñó en que no, yo no voy, vete tú, vete con tus colegas. Y yo, no, 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 tú vas, porque mis colegas también necesitan que todos vayamos Ujú. y le digo, y lo vamos a pasar chévere y en ese, no. Y entonces cuando me levanto de madrugada, lo veo al frente mío de pie, pero como el cuarto estaba tan oscuro, porque las personas que cuando entran en depresión, ellos lo que quieren es, se encierran y todo el cuarto estaba en negro y no se veía nada. Y yo lo más que me acuerdo es que veía la silueta de él en la puerta y yo le dije, vente conmigo, este, acuéstate o siéntate aquí, vamos a hacer una oración, a rezar, y tú verás que todo va a estar mucho mejor y ya ahorita nos vamos afuera o vamos a la playa o hacemos algo. Y hasta ahí llegué, porque ya yo estaba tan cansada, mi cuerpo estaba cansado porque yo llevaba todo ese mes y medio, porque como me decía que no podía dormir, Claro. yo estaba todo pegada ahí, día, o sea, eso era noche y día. ¿Estás bien? Eso era todo Pero casi. esa madrugada, él se paró frente a ti, en medio de esta depresión, que tenía, no podía dormir, pero tú te quedaste dormida. Es decir, fue la última vez que tú Sí, hablaste con él. ujú. Él esperó como que me quedara dormida profundamente, porque como ya llevaba tantas noches, todas las noches, y yo me levantaba cada 1 hora, 2 horas, como recién, tú sabes, cuando uno tiene un bebé, que te tienes que levantar así, Claro. algo así. Y entonces, okey, digamos que eso fue una despedida. Eso fue casi una despedida. Te podría decir, a veces pienso que fue como entre las 4:30, 5 de la mañana, algo así. Porque yo, aunque no se veía nada, pero yo lo sentía que estaba bien, esto, o sea, que era de madrugada. Pues me levantó,
pensando que había salido, porque era un sábado, que a lo mejor se fue a la tienda a comprar cosas comer, Ujú. porque los sábados casi siempre te hace falta, leche, pan, agua, huevo, tú sabes. Pues yo pensando que eso, y yo siempre, como él lo hacía, pues me da con llamarlo, llama, llama, llama y no contesta, Okey. llama, llama, llama. Y cuando me viro de un lado y veo su su wallet dentro encima del bureau, me estuvo raro porque era tan y tan, o sea, era una persona tan y tan, analítica y perfeccionista que eso, o sea, eso Ujú. jamás podía pasar. Y vuelvo y viro a mi cuarto y voy a buscar mi cartera, el celular, o sea, voy a buscar mi cartera y las cosas para, y cuando veo, el celular de él estaba conectado en el piso, boca abajo Guau. y apagado. Entonces, el teléfono lo encontraste conectado en el piso, y ahí fue donde descubriste que tu esposo había fallecido. No, ahí no para la cosa. Pues me da o sea, no me contesta el 3, obviamente lo había dejado. Le digo a uno de mis hijos, pues yo voy uno de mis hijos le digo, ¿tuviste a tu papá? Y me dijo, no. El otro, ¿tuviste a tu papá? Y me dijo, sí. ¿Y te dijo algo? Me dijo, no, solamente me dijo que se sentía mal y se fue. Y yo lo miro y le digo, ¿y a qué hora fue eso? Guau. Y me dijo, mamá, um, que no sé, como a las 7 de la mañana, 7, 8 por ahí. Y yo le digo, ah, ok, pues su papá no está aquí, no está el carro, yo voy a ir al hospital. Y así mismo hice, fui al hospital a ver si encontraba el carro, no veo el carro, vuelvo otra vez y doy otra vuelta, no veo el carro, llamo a uno de mis hijos y le digo, no encuentro aquí en el hospital a tu papá, ta, ta, ta. Y me dice, le digo, vuelve y chequea, ve al garaje, abre el garaje, sale afuera a ver si está el carro, que no haya llegado. Ujú. Claro. Me dice, no está aquí, mamá. Me engancha y en menos de 30 segundos vuelve a ir para atrás y él había dejado una nota, encima del escritorio, y la había encontrado el hijo menor. Y entonces ahí él me dice, él dejó una nota y me dice, es una nota de suicidio. Yo voy a llamar al 911. Y yo le digo, haz lo que tengas que hacer. Si te necesitas alguna información, me vuelves y me llamas. Y ahí y todavía eran las 9, 10 de la mañana, 11 por ahí. Y él dejó esa nota de suicidio, y entonces tu hijo llamó al 911 Ujú. Sí, es rápido, rápido. sí, porque mi hijo, obviamente, ese es el que tiene experiencia como, eh, en el área de medicina. Ya. So, ya él sabía, ya ellos están, todo este personal es el que son first responder, para ellos, ¿verdad? Eso es entrenamiento, parte de su entrenamiento, ya ellos saben automáticamente qué es lo que deben de hacer. Ya. ¿Y dónde estaba él, su cuerpo? Estaba en donde él mismo trabajaba, en el parking donde se estacionaba, En el vehículo, sí, dentro del vehículo. dentro del vehículo. Y ese momento, cuando tu hijo te comunica esa situación, Horrible. ¿qué pasó contigo? Yo venía guiando, yo venía guiando del hospital, ya iba directo a la casa, porque rápido el 911 le dijeron, no se apuren, ya mismo, van, los oficiales para allá. Y cuando llegué, no había uno, no habían dos, habían como cinco y ellos bloquean, por lo menos acá, bloquean la propiedad, o sea, toda la propiedad y entran, obviamente hacen sus investigaciones, revisan la casa, que no vaya a ser que haya pasado dentro de la Claro. casa o nadie se haya dado cuenta, pero no. Y entonces ahí empieza el modo de investigación de la parte de ellos, si había habido, si habíamos tenido alguna discusión, había pasado algo, y entonces ahí es que le explicamos que él había tenido la pérdida de su trabajo y que ya llevaba como un mes que lo habían empezado a medicar. Y entonces ahí es que viene el desenlace. Entonces, de todos los oficiales que había, uno dice, ok, le dice, ¿dónde es el trabajo? Y rápido ellos lo encontraron.
Lo encontraron en el estacionamiento. en el mismo estacionamiento donde él se porque era tan fijo que eso estaba, o sea, él se estacionaba en un mismo sitio. Pero él, ¿qué indica él en la nota que deja? Cuál es qué es lo que dice? ¿Qué mensaje puso? Fíjate, en escribe 3 notas. Él empieza por una, ya casi no me acuerdo mucho porque las guardé tan y tan bien que dije: "No", ¿verdad? No, y un U momento triste para ustedes como familia. Sí, en una de las primeras, obviamente, empezaba que eso lo hacía por él, porque ya estaba súper se sentía súper cansado, no podía dormir, los medicamentos no funcionaban, que lo perdonaran, que a sus amigos que los perdonaran, a todos, una carta de perdón y justificación. Él entonces en la próxima es como más hacia mí, diciendo que yo era el amor de su vida, que lo perdonara, que no quería, tú sabes, que no quería que nosotros siguiéramos sufriendo, y hasta ahí, y que en otra vida nos veríamos. Y en la tercera, que esa es la carta que se la deja dentro del carro, pues entonces ahí es que él le echa la culpa a la compañía donde trabajaba, pues porque lo habían despedido y él entendía que ahí había sido injustificado. Obviamente porque la compañía había cesanteado a varios empleados, pero días antes o en el proceso de cesar los empleados, le habían dicho a él que no lo iban, o sea, que su puesto estaba, o sea, que se quedara tranquilo, que a ellos no le iban Ujú. a tocar nada. Pues obviamente todo eso yo me imagino que en su cabeza él lo revolucionó, porque él estaba tan y tan que había cuadrado, como decirte, cuadrar tu vida 10 años hacia el frente y en un día lo perdiste todo. Sí. Y entonces no tener, perder, me imagino por perder los seguros, el trabajo, que era lo más, que eso es lo que mayormente, Y obviamente, lo que más le afectó, es decir, porque en el plano familiar ustedes estaban, súper bien. súper bien. Es decir, que a él lo que lo dañó emocionalmente fue el tema de su trabajo. El tema de su trabajo. Wow. Eso fue, por eso que yo me he enfocado un poquito más, y a la gente cuando la veo en la calle que empiezan, no, que mira, el trabajo es una cosa que está ahí y ahí se queda, porque tú puedes, el trabajo se queda y el que no se queda eres tú. So, si no te gusta o si no te sientes bien o algo pasa, eso va a pasar. Y ahí mañana es otro día. Y Ginette, cuando ocurre esto, decir, no puedo ni imaginar lo que pasó por tu cabeza y por tus hijos. Decir, ustedes siendo una familia que emigraron, que llegaron desde Puerto Rico, con todos esos sueños, mirando qué nos depara 10 años después. Sin embargo, ahí se derrumbó todo. Es decir, Ujú. ¿cómo ustedes como familia, tus hijos, cómo han logrado sobrellevar eso? Porque y uno que no ha pasado por algo así, ¿sabe? Uno no concibe cómo poder enfrentar una realidad como esa. No. No todo el mundo, ¿verdad?, te puede enfrentar la muerte, y menos de esa manera. Sí, no, no es fácil, definitivamente, ni con nadie, para nadie. Si una muerte es difícil, eh, cuando es por enfermedad es una cosa, cuando mueren por infarto, porque mi papá murió de un infarto de así mismito un día, se levantó y ya. Pero que alguien, se arriesgue a hacer eso y que le salga tan perfecto, porque em, por otras personas, o sea, conocí con la gente que conoce de los casos que son mayormente en la parte de que hablamos de suicidio, hay casos que él pudo haber quedado vivo, pero totalmente desequilibrado. Y lo hizo tan perfecto que Heidi fue. Y a veces, ya no tanto porque pues la fe, la creencia, ese es el poder que uno tiene de seguir adelante y ponerse uno también positivo, porque por algo, papito Dios nos mandó para que tuviéramos un propósito y seguir y ayudar a otras personas.
que pasen esto en situaciones como esta. Pero hoy, mañana es otro día y hay que, pues lamentablemente, seguir hacia adelante. Yo lo hice por mis hijos, ya en este último año y medio ya, gracias a Dios todo ha ido mejorando. Fue fuerte al principio, pero porque él los tenía tan y tan agarrados de la mano que no los dejaba ni hasta guiar. Y ellos no tenían licencia. Y hoy por hoy ya hay uno que ya uno sacó la licencia, el otro está en proceso. Y entonces han estado más independientes. Así que ya después de eso, otro nuevo capítulo. Claro. Y Y enseñarles a ellos y dejarles saber que obviamente que eso fue por, bueno, algo que sucedió en un momento dado, pero ya después de ahí hay que seguir, que tienen ¿verdad? Que eso no era lo que ninguno de nosotros 2 queríamos, pero que eso fue por un momento de un efecto dominó de algo que se suponía que lo controlaran de otra forma. todavía duele. Oh, sí, eso no se acaba. El para la gente que nos escucha, eso nunca se acaba. A veces me preguntan: "¿Pero y qué hiciste?". Y yo: "Nada, levantarme como tratar de pensar que no había pasado nada, aunque sí había pasado, pero que la vida continuaba y que tenía que, esforzarme mucho mejor por los hijos, cuestión de que me vieran fuerte y que no me vieran en una cama llorando, porque en el transcurso había escuchado, testimonios de otras personas que habían pasado, muertes de familiares o de sus esposos y decían que duraban, que si un año, y yo, un año llorando, y yo decía, no, Dios mío, puedo llorar, pero a veces encerrada, o en el carro, o no podía escuchar, había una estación en la radio que yo la ponía solamente para llorar. Ay, Dios mío. La ponía, sí, porque era bien romántica y entonces, la ponía para llorar si iba a algún sitio o cuando salía del sitio, la ponía y eso era llora, llora, llora hasta llegar a la casa y ya, se me quitó. Y volví otra vez y, los chicos, ¿todo bien? Esto, aquello, lo otro, mamá, necesito aquello, vamos para aquí, vamos. Va. Pero ha estado tú y tus hijos han estado recibiendo ayuda, han estado Sí, recibiendo atención, sí, nosotros comenzamos rápido que pasó. Obviamente, tuve que coger y fuimos a buscar ayuda. Una de la una de las personas varias personas nos dieron diferentes, opciones para ayuda. De hecho, muchos de ellos fueron de la comunidad, de la misma que uno participa. qué bueno. Sí, no, de ahí yo tuve, o sea, mi bendición es mi familia, mi comunidad aquí en Orlando y en Puerto Rico, mis familiares, todos, porque de verdad que fue fuerte, pero al mismo tiempo el apoyo y el amor, la conexión y que a veces uno piensa que yo sabía que no estaba sola, pero obviamente es un proceso bien difícil. Sí, yo quiero de verdad que agradecerte, esa valentía. No todos tienen esa valentía de pararse frente a un público, millones de personas que pueden estar mirando esta entrevista y decirlo con esa fortaleza. Sabemos que a veces nos desplomamos porque somos Ujú. seres humanos, pero como te dije hace un momento, tu historia puede ser una inspiración y puede marcar una diferencia para mucha de esa gente que nos está mirando en estos momentos y que pueden conocer a alguien que esté pasando eh, por una frustración y que no encuentre el camino. Siempre hay una solución y el suicidio no es el No, final, es decir, no debe de ser tu objetivo. no es la solución porque es como, a veces converso y creo que eh, lo que deben de pensar es no cómo salvarse, sino cómo vas a ayudar a tus familiares, porque, em, lo que pasa después es lo terrible. El estar vivo ayudas a tu familia. El salirte del camino, no. El salirte del camino, pues resolver un problema que no, en realidad no es un problema. Es como decirte una pajita en la leche porque de verdad, lo malo es cuando sí sucede el después, porque los sentimientos están,
la tristeza consume tanto y tanto a uno que hasta a veces uno mismo, llegas a pelear con los familiares cercanos, llegas a un momento que te encierras, porque sí me pasó, pero fue por poco tiempo, porque era obviamente parte del proceso. Y Claro. entonces uno coge yo traté lo más que pude fue, aferrarme a la fe, el positivismo, estar positiva y seguir hacia adelante. Porque cuando miraba, en un momento dado, me dio yo miraba a mi alrededor y yo decía: "Dios mío, todo lo que tengo y nada, ¿de qué sirve?". Y entonces, asimismo, participaba, como yo estoy mucho en la comunidad, me daban mucha información y mira, Heidi, yo tenía la mesa llena de todo, ¿Cuántos de panfletos te cuántos entregaban por ahí? folletos me entregaban, iba a actividades, me ganaba rifa, mira, allí estaban hasta los otros días que tenía a mi mamá en la casa y me dice: "Oye, Ginette, tú tienes muchas cosas". Y yo: "Olvídate", porque la casa se vuelve oscura, y no porque está encerrada, no porque no la abra, pero ese es el sentir. Y entonces ahora es todo, tu vida cambia, cambia radicalmente y entonces pues uno tiene que seguir creciendo un poquito más y buscándole soluciones positivas a todo lo que en algún momento vino y llegó negativo. ¿No? Y encontrar esa lucecita al final del camino. Muchas gracias por compartir con nosotros, Ginette, De este nada. momento tan especial. Yo Gracias a ti. quiero decirte que te admiro mucho. Quiero decirte y quiero compartirlo aquí públicamente que Ginette es una inspiración en nuestra comunidad. La vemos como una hormiguita por aquí, por allá, pero es una mujer con un corazón tan fuerte, tan noble, y por eso quise que vinieras a compartir ese testimonio poderoso aquí en nuestra gente. Ay, gracias, Muchísimas Heidi. gracias. Gracias y éxito con nuestra gente. Así que es mi gente también. Claro que sí, muchísimas gracias a ti y a toda esa gente que ha estado conectado con nosotros a través de nuestra gente. No te pierdas ninguno de nuestros episodios, como siempre, activa esa campanita a través de nuestro canal de YouTube y síguenos en todas las plataformas sociales. Y si es la primera vez que nos miras, que nos sintoniza, quiero que sepas que este espacio también es para ti, para que te sientes con nosotros y también compartas esa historia poderosa. Yo soy Heidi de la Cruz. Nos vemos en otro episodio más de Nuestra Gente.